FM 89.1, Radio Universidad. 4:30 de la tarde. Y ahora, como habíamos dicho, tenemos la chance de hablar con Vanessa Silva. Ella es una brasilera que nos va a contar el panorama bastante complicado, por lo menos hasta donde sabemos, que están viviendo nuestros hermanos brasileros. ¿Qué tal, Vanessa? Acá de Radio Universidad, Guille y Gastón te saludan. Gracias por atendernos. Olá, um gosto hablar con ustedes ahí desde Matanza, la Radio Universidad. Bueno, es realmente muy complicada, muy compleja la realidad en Brasil y qué bueno que podemos hablar un rato al respecto de cómo estamos viviendo a este momento aquí. Uh-huh. Vos puntualmente ¿en qué departamento estás? ¿En qué estado estás? Yo vivo en São Paulo, uh-huh, más o menos cerca de la capital, en una ciudad llamada Jundiaí. Es una ciudad industrial con muchos recursos, bien rica, lo que destona del restante del país, ¿no? uh-huh. ¿Y cómo es la realidad en lo inmediato que tenés ahí? Y después te vamos a pedir un paneo general de lo que es Brasil. Bien, bueno, en Jundiaí lo que tenemos es que el sistema de salud todavía no está colapsado, está bien, está soportando la demanda. La gente no cree mucho en las orientaciones que vienen desde el gobierno de São Paulo, del gobierno del estado, del departamento sería. Entonces, mucha gente en la calle, la gente tomando cerveza en aglomeraciones, con fiestas. O sea, es un poco complejo. Aquí no está muy fuerte todavía, no hay un montón de gente, pero se teme que la situación se agrave en los próximos días. La situación en la capital de São Paulo, en la ciudad, es gravísima. Nosotros ya tenemos más de 80% de los leitos de UTI completamente utilizados. Entonces, se está discutiendo ahora un lockdown en la ciudad de São Paulo. Hay mucha discusión a ese respecto porque los empresarios industriales, comerciales, no quieren que eso ocurra por una cuestión económica totalmente y no seguramente por la vida de los empleados. Y el gobierno está haciendo como un rodicio. La gente puede ir solo algunos días de coche para la ciudad. Entonces está intentando incrementar algunas medidas, pero el isolamiento social en São Paulo está alrededor de 50% y necesitaríamos llegar hasta 80% para tener una situación de no complicación y de no utilización total de los hospitales, ¿no? Uh-huh. Otra discusión que es muy importante es que tenemos un sistema público de salud, pero hay la red privada. Y en esa red privada, que no es pública, ¿no? Que se hay que pagar, hay más hospitales, más leitos, se dice. Uh-huh. Hay más posibilidades de UTI. Y entonces hay una discusión nacional si los hospitales privados tienen que disponibilizar esos leitos para la universalidad de la gente. Ahora, ¿cuál es el factor peor, complicador? Es que el gobierno federal, la presidencia de la República, siempre está señalando en favor de los empresarios, nunca en favor del pueblo. Entonces, esa discusión de los hospitales está paralizada. Y finalmente, la COVID, ¿no? El coronavirus está saliendo de la capital y está llegando a las ciudades del interior, como esa en que yo vivo. Y ahí ya tenemos más de 70% de ocupación, pero no es una realidad igual. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad con más recursos y hay otras que no tienen hospitales, por ejemplo, que son muy pequeñas, que son pobres. Entonces, 70% de ocupación de esos hospitales es muchísimo y por eso es tan grave y por eso el gobernador del estado
ya está pensando en un lockdown en el estado. Uh-huh. Vanessa, la cantidad de muertos en los últimos días creció exponencialmente, ¿no? Los últimos 3 días tuvo 600 muertos, todo el país. Exacto. Nosotros estamos con la tasa, creo que es la segunda más alta del mundo de muertos, pero lo que es más preocupante es que esos números no son reales. Eso porque nosotros no tenemos los testes, no sabemos quién realmente está con COVID-19. En ese momento, algunos especialistas, algunas personas que están estudiando de universidades, gente muy seria, en serio, están diciendo que los números de Brasil, mira, hoy tenemos 140,000 personas infectadas. Los especialistas dicen que ese número puede ser hasta 10 veces más. Eso con COVID. Y ahora llegamos a 9,600 muertes. Eso también puede ser muy mayor porque hay mucha gente que está muriendo con complicaciones cardíacas del corazón y no está registrado como COVID-19, sino como complicaciones o complicaciones respiratorias. Pero sabemos que esos dos síntomas son reflejos de la COVID. Entonces eso está pasando en todo el país. Y bien, tenemos ciudades totalmente colapsadas, con el sistema totalmente paralizado, como es el caso de Manaus, que está en el norte del país. Manaus, no sé si tenemos tiempo de hablar, pero es una situación totalmente distinta de São Paulo, muy compleja. Manaus, ¿en qué situación está? ¿Tiene muchísimo más infectados? El tema no es que tiene mucho más. São Paulo tiene mucho más porque la población de São Paulo es la mayor del país. Creo que São Paulo es la mayor ciudad de Latinoamérica. Claro, yo te preguntaba por habitante, Manaus, ¿no? Por habitante te preguntaba, ¿no? O sea, en comparación... Sí. Uh-huh. No, es que Manaus tiene menos hospitales. Manaus es el mayor estado del Brasil en términos de tierras, de tamaño. En Manaus tenemos la mayor población indígena del país. Allá no tenemos un sistema de transporte como estamos acostumbrados aquí más al sur del continente. Entonces allá la comunicación es por barco, por el río. Eso se tarda como 5 días, 10 días hasta llegar a la capital. Son poblaciones muy distantes, que están muy alejadas de esos sistemas. Y ahí los indígenas, ¿qué ocurre? Bueno, una parte es que muchos de ellos no están registrados como indígenas porque viven en ciudades. Y hay una cuestión, otro tema. Pero ellos tienen una cultura de que cuando se van a una parte, llevan toda la familia. Es cultural. Entonces llegan con niños, con la esposa, el esposo, a la veces los padres, y se van a la ciudad, por ejemplo, para sacar la plata en los bancos o para hacer algún negocio o algo, y ahí se infectan. Y se infecta toda la familia. Y cuando cuando vuelven a las comunidades, llevan el virus. Y también sabemos que no es, cuando uno contrae el coronavirus, la COVID, no es inmediato los síntomas. Entonces se está infectando muchísimo y no hay recursos. Miren que en todo el estado solo hay esos hospitales con ventiladores en Manaus. Las otras ciudades no tienen. Entonces ya no hay vagas, ya no hay cómo internar más gente. Los indígenas que están en las poblaciones más lejanas están totalmente sin ningún apoyo del gobierno, están haciendo las cosas por sí mismos, como la cuarentena en sus comunidades, pero sin ningún apoyo. No hay médicos. Los médicos cubanos que teníamos aquí fueron salieron por una cuestión de responsabilidad y de falta de respeto por parte del gobierno. Y en esta misma situación de Manaus está Belén, también al norte del país, y puede ser que en un tiempo muy corto eso llegue a los otros estados. En Roraima
donde hay mucho el tema de los migrantes venezolanos, entonces también se puede complicar mucho ahí, incluso porque muchos están intentando volver a Venezuela, ¿no? Entonces pueden llevar a Venezuela ese virus. Es una cosa realmente complicada y finalmente los peores estados son los más pobres. Entonces los del norte, que son los de Amazonía, y también los del nordeste, donde están ahí mucha gente que vive en ciudades muy pequeñas, con falta de agua, de saneamiento, de todo. Y ahí también está muy fuerte la cuestión de la COVID. En general, en los distintos estados, ¿cómo es la política para encarar esta pandemia en cuanto a cuidados? ¿Qué decisiones pueden tomar? ¿Qué autonomía tienen también? ¿O todo baja desde las decisiones de Jair Bolsonaro? Digamos, ¿cómo lo está tomando en general el país por esto que no es obligatoria, ¿no? La cuarentena, pero hay estados que sí lo han impuesto como obligatorio o depende de cada ciudadano, de su conciencia, de los cuidados que pueda tener? Muy bueno eso. Bien, desde el gobierno federal nosotros tenemos una disputa ahora porque el ministro de Salud anterior había como determinado por el Ministerio de la Salud que la cuarentena sí era obligatoria en todo el país. Ahora el nuevo ministro, él no ha deshecho eso, pero siempre está señalando cosas controversiales, hablando cosas que no tienen que ver. Y el presidente de la República también todo el tiempo envía señales de que está todo bien, que la gente puede salir. En este final de semana, miren, el presidente va a hacer un asado en el Palacio del Planalto con unos 30 invitados. Eso es totalmente contra las determinaciones de la Organización Mundial de Salud. Brasil es una república federativa, o sea, los gobernadores tienen autonomía para determinar lo que ocurre en esos estados. Entonces, los gobernadores están en un enfrentamiento abierto contra Jair Bolsonaro. Eso era más grave desde hace algunos días, semanas, y lograron finalmente, se hicieron una reunión y decidieron que todos los estados iban a quedarse en cuarentena. Entonces, todo el país está en cuarentena. Ahora, las ciudades también tienen su autonomía y los alcaldes determinan lo que va a pasar. Algunos alcaldes, como es el caso de mi ciudad, algunos alcaldes intentan violar la cuarentena y reabrir los shopping centers, las tiendas, las industrias, por cuestiones económicas y la presión que están recibiendo. En la mayoría de las veces ocurre una judicialización y la justicia determina que hay que quedarse cerrado, porque una orden del Ministerio de la Salud es superior a la orden de la alcaldía, pero hay una disputa en todo el país. Y finalmente, ¿cómo la gente se comporta? Sí, depende de cada uno, porque estamos en cuarentena, pero como decía, en São Paulo, en el inicio, cuando la cosa empezó, llegamos a tener 80%, que era el número razonable de aislamiento social. Pero con todas las señales del gobierno federal, con todas las discusiones inútiles que tuvimos en esos días, eso cayó para menos de 50%, 45, 47%. Es un número muy bajo y eso determina que va a colapsar el sistema en un rato así. Entonces, la gente empezó a salir. Aquí donde vivo, la gente está como de vacaciones, mucha gente sale a la noche con sus perros a caminar. Y eso no es el indicado. El indicado es que se quede en casa y solo salga en situaciones extremas. Y bueno, muchas ciudades ya tenemos, desde hoy empezamos a tener ya el lockdown, ¿no? La gente que ya no puede salir, la policía va a fiscalizar quién está en la calle, qué está haciendo. Eso empezó en los estados, en ciudades, todavía no son estados, en ciudades del norte, algunas del nordeste
Eso se va a judicializar también y la justicia va a acabar determinando si se queda sí o no. Pero São Paulo empieza a discutir y cuando São Paulo decida por un lockdown, difícilmente la justicia va a lograr impedir. Y Río de Janeiro, que también tiene una situación muy compleja, porque el Estado está desde hace mucho tiempo con una crisis económica grave, muy grave. La ciudad de Río de Janeiro no tiene gobierno prácticamente porque es un gobierno que está vinculado a los evangelistas, es una situación terrible de desgobierno en la ciudad. En Río de Janeiro, el gobernador del estado va a decretar lockdown, está estudiando las maneras de hacerlo. Entonces, en Río ya es casi cierto en el estado y São Paulo, como tenemos aquí muchas cuestiones económicas, por mucha presión, más presión que hay en Río, entonces se está estudiando, pero es como una hipótesis, todavía no es cierto que va a tener. En Río es casi cierto que van a tener esa medida. Vanessa, ¿y Brasilia? Brasilia, bueno, Brasilia, hay una situación muy compleja también en Brasilia, porque nosotros tuvimos una comitiva presidencial que ha estado en Estados Unidos y ahí contrayeron el virus, volvieron a Brasil todos infectados y empezó una diseminación por la ciudad. Pero Brasilia también tiene una situación de vagas en los hospitales mejor, entonces también no hay colapso. Ahora, en Brasilia hay miren, Brasil como un todo, estamos viviendo una cosa de distopia total, porque imagínense que en Brasilia en este momento hay un campamento totalmente paramilitar de gente que está armada diciendo que van a hacer en este final de semana un grande acto en defensa de Jair Bolsonaro. Y se están convocando una manifestación, bueno, yo no sabría decir cómo va a ser, si grande, pequeña, pero una manifestación. Y todos los señales desde la ciudad no hay prohibición de circulación, hay algunas protestas. Y lo que yo sé de más efectivo es que desde ahora es obligatorio que se utilicen las mascarillas, los nasobucos, ¿no? En la ciudad, ¿no? En el Distrito Federal. Es necesario que se utilice eso, pero no hay previsión de lockdown. Y creo que en Brasilia sería más difícil eso. Como capital federal, creo que las discusiones serían en otro nivel. Ahora, no tienen una situación muy compleja. Ahora, eso sí se puede incrementar. Vanessa, te perdemos un poquito. Sí, decía que se puede incrementar en los próximos días, pero todavía no hay una situación que sea muy grave, así, muy preocupante en Brasilia, pero se puede agravar. Y políticamente, la última que te hago para liberarte y agradecerte, políticamente, ¿cómo lo ves? ¿Sigue sustentable Bolsonaro? Esa es la discusión, la cuestión del millón, como se dice, ¿no? Bien, políticamente está un poco enfraquecido y por eso se hacen hay manifestaciones completamente fascistas que estamos viendo esos últimos días. Hay una radicalización para la extrema derecha que es muy asustadora. Se discute hoy, solo se habla de eso, si ya estamos en una situación muy semejante con lo que vivimos en los años 60, incluso porque el gobierno es militar, tenemos la mayoría de los ministros, de los superiores ahí que están en la política son del ramo militar. Y por eso es un tanto difícil que salga Bolsonaro. Y ahora él cambió su política y está haciendo, porque mira, ya tenemos 2 años
más de un año y medio de gobierno, y él no había negociado con el Congreso. Entonces estaba en una situación en que, bueno, no tenía diálogo desde ahí, y el presidente del Congreso, Rodrigo Maia, es prácticamente quien estaba gobernando el país, quien estaba haciendo las reformas neoliberales y todo. Pero no había ese diálogo. Ahora Bolsonaro empezó ese diálogo con lo que llamamos aquí de centrão, que son los diputados de partidos no ideológicos, partidos que se venden, que bien, tanto faz quién es el presidente, que importa son los cargos que ocupan en el gobierno. Esos diputados, esa gente ahora está negociando con el gobierno. Por eso es muy difícil que en un juicio político la oposición a Bolsonaro logre los votos. Eso en ese momento es muy difícil. Por eso la discusión sobre el juicio político, el impeachment a Bolsonaro, está muy despacio. Hay una cuestión jurídica porque no faltan elementos para cuestionar esa presidencia. Son cuestiones de todas las formas, de todas las violaciones que se podría cometer un presidente, ya ha cometido él. Entonces, existe una cuestión. Vanessa, Tiene un problema. ¿Se cortó? Sí, ahora estamos de vuelta. Hola, bien, sí. Creo que Sí, hasta sí. dónde se escuchó. No, está bien. Sí, que hablabas de Bolsonaro y que el impeachment no resistiría un impeachment. Sí, perfecto. Y bien, la cuestión del el tema jurídico, que sí, también sería posible una salida por la cuestión del STF, por las violaciones varias que ha cometido él. Pero él tiene el apoyo de 30, poco menos, 23, 25% de la población que todavía lo apoya, y no hay posibilidad de que exista un impeachment con ese nivel de aprobación. Claro. Entonces la justicia tampoco puede hacer medidas. Así que estamos en una situación compleja, y en ese momento que te hablo, porque la cosa cambia todo el momento, en ese momento no existe señales de que va a salir, no. Y Lula, muy probablemente va a quedarse. ¿Y la voz de Lula cómo se toma? Bien, Lula es una cuestión también compleja, porque Lula representa el PT y una parte importante, muy importante de la izquierda en Brasil y de la oposición. Pero hay una otra parte de la oposición que no quiere aceptar Lula como un liderazgo, porque eso significaría respaldar el PT. Hay una disputa sobre quién debe ser, miren que están discutiendo 2022, quién debe ser el candidato en 2022 para la presidencia, y la oposición no quiere el PT. Y Lula tiene un rechazo importante en la sociedad. Ese es 25 y un poco más de la población, porque ahí hay gente que no apoya a Bolsonaro y que está en contra de Lula. Entonces, una buena parte de la población rechaza a Lula. Por eso hay mucha dificultad en poner a Lula como el liderazgo. Y Lula habla, Lula se expresa, pero no tiene visibilidad en la media, porque ellos demonizaron al PT y a Lula. Entonces ahora, para que la Rede Globo venga y traga a Lula para el debate, es un poco insostenible. Y ese es precisamente el problema. La oposición no tiene una persona fuerte. Lula es sin dudas el más popular. Tiene más popularidad que Bolsonaro, algo más o menos ahí, un tercio de apoya, soporta a él. Pero el tema es el otro tercio, ¿no? Y ese otro tercio no está ni con Bolsonaro, y por algunas encuestas se cree que tampoco con Lula. Y en cuanto a la oposición, está sin liderazgo, como sin un capitán, el barco está sin comando totalmente. Y por eso vemos Brasil en esa situación. El gobierno no gobierna y la oposición no logra hacer una frente
combativa que pueda derrocar o, no sé, controlar el gobierno. Bueno, Vanessa, te agradecemos mucho tu tiempo. Y la felicitamos por el español. Y la felicitamos por tu español, la verdad que es impecable. Ay, qué bueno, gracias. Impecable, impecable. Bueno, un gustazo hablar con ustedes. No, el gusto fue nuestro y bueno, qué sé yo, no, la verdad que cada vez que vemos noticias de Brasil y demás nos amarga muchísimo, ¿no? Nos amarga muchísimo y sobre todo por lo que decís vos, ¿no? El desgobierno que hay justamente en Brasil. Esto es una opinión personal que yo te voy a dar. Menos mal que a la Argentina, por lo menos hasta ahora, podemos decir esto, nos agarró con un gobierno populista, ¿sí? Porque si nos hubiese agarrado el año pasado, yo creo que estaríamos igual que ustedes. Oh. Sí, y lo que preocupa también en Brasil, desde mi punto de vista, es que Brasil se convirtió en una amenaza a Sudamérica, claro, porque estamos sin ningún control de esa doença y podemos afectar a Paraguay, donde hay muchos brasileños, la frontera es muy abierta, Colombia, Bolivia, bien, entonces es terrible realmente lo que nos toca en este momento en Latinoamérica, en Sudamérica y sobre todo en Brasil. Bien, pero un gustazo hablar con ustedes y bueno, cuando quieran pueden llamarme y podemos hablar un rato. Te mando un beso grande y muchísimas gracias por charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Chao, Vanessa Silva, una brasilera que maneja redes sociales, estuvo manejando redes sociales también en lo que tiene que ver las elecciones que fue en Brasil y una voz autorizada para contarnos el desgobierno y el despropósito de este impresentable Jair Bolsonaro. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.